Como veíamos al inicio de Historia de México, la construcción de la historia o la construcción del conocimiento histórico se va a basar en fuentes y mucha de la información que tenemos acerca de sobre Mesoamérica y del México antiguo son evidencias, evidencias que nos han dejado como legado o como herencia estos pueblos que vivieron en la antigüedad o nuestros antepasados, en forma de pirámides, en forma de códices, estelas, narraciones que han pasado de generación en generación, tradiciones que seguimos realizando hasta el día de hoy, nada más persiguiendo a través de la historia, a través de las fuentes y los datos históricos, podemos encontrar cómo hay tradiciones, ya sea de la comida o del vestido, que vienen desde tiempos ancestrales. Primer párrafo, léalo Ernesto, por Sí, favor. profe. A las civilizaciones precolombinas que habitaron la región central de América, Nicaragua, Honduras y centro-sur de México, y el 1521 después de Cristo, indica medio o intermedio, y hace Un momento, por favor. Okay. Esos son datos generales acerca de la civilización. Ponen una duración aproximada de 3000 años de presencia de culturas en la zona mesoamericana. 1500 antes de Cristo o antes de nuestra era hasta el 1521 después de nuestra era. Es que se da o se han tenido noticias o datos de estos grupos culturales. Los principales pueblos que habitaron estas zapotecas, teotihuacanos, mayas, mixtecas, totonacas, toltecas, huastecas, purépechas, aztecas, algunos de ellos se convirtieron en grandes civilizaciones que dejaron evidencia de un comentar o decir que hay grupos culturales que no dejaron tanta evidencia o que se fueron perdiendo en el tiempo. Sobre todo han encontrado armas de caza o herramientas de cultivo que no se determina exactamente a qué cultura pertenece, porque fueron esos pequeños grupos tribales, desplazaban de un lado a otro, pero que iban dejando evidencias. Tenían que comer, por lo tanto tenían que cazar en algún recipiente objeto, que con el paso del tiempo se fue, que estaban hechos de materiales no perecederos, como por ejemplo, ¿sí saben cuáles son los materiales perecederos y no perecederos? Perecederos, Sofi. Un material perseveró. A ver, Ale. Podría ser. La mayor parte del cuerpo de construcción de... Y aquí, aunque Que no, como parezca... son como pirámides, pero de tamaño pequeño, más o menos, ahí se ve la forma. Nada más que los techitos de paja eran muy comunes. Es una plataforma de paja y palos. Las que quedaban estas evidencias de piedra. ¿Cómo saben que había espacios vacíos donde se nota que allá pudieron hacer grandes columnas, como veremos más adelante? En el caso de Maya, hicieron columnas de piedras para poner la techumbre. Y los techos ya no existen, perecederos. Gracias a los geólogos, antropohistoria, podemos tener mesoamericanos. Los olmecas, del 1500 al 300 después de Cristo, estuvieron presentes como una cultura dominante en la región de la zona central del actual país, México. Centro-sur desarrollaron su cultura. Los zapotecas se establecieron en la parte occidental del monte Albán.
Ellos, los zapotecas, en sus prácticas agrícolas, van a dejar, los zapotecas eh, van a ser dos culturas contrastantes. Mientras los zapotecas montañosos de Oaxaca, los olmecas se asientan en las selvas y humedales que hay y Veracruz y partes de Chiapas, es donde se extiende el territorio de los olmecas. Unos van a utilizar a los lagos y a los ríos, lagunas que hay en esa zona. Es una zona lacustre y con muchos arroyos y ríos, la zona donde se desarrollaron los olmecas, y la agricultura que practicaron tenía que estar ligada y vinculada a esos elementos naturales que tenían. Los zapotecas, por su parte, estando en una zona montañosa con lluvias constantes, pero sí, por ejemplo, es un techo de 2 aguas. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando cae la lluvia en un techo de 2 aguas? ¿Se acumula o resbala toda? Tienes el techo de 2 aguas, cae la lluvia, ¿qué es lo que pasa? Va a caer. Imagínense las montañas, allí en la zona de Monte Albán, toda la zona de Oaxaca, hay muchas montañitas que hay en esa zona, todo el agua que cae se va bañando todos los cerros. ¿Qué es lo que hicieron los zapotecas? Algo que es conocido como terraza. Esa es una de las tareas que me tienen que entregar el día de hoy. Una práctica agrícola muy difundida en esa zona montañosa por los zapotecas, que va a ser la terraza. ¿En qué consistía? La montaña en sí la iban cortando a los lados de sus faldas e iban haciendo plataformas donde cuando el agua cayese se iba a acumular en esta pequeña plataforma o pequeño valle que ellos iban creando a lo largo de la pendiente que tenía la montaña. Iban haciendo cortes de modo escalonado. A lo lejos se parecían escalones muy grandes que ellos iban haciendo, pero en esas planicies que creaban, se conservaba la humedad de la mucha lluvia que caía o con... si alguno de ustedes ha viajado a esas zonas montañosas, a los altos de Chiapas y a los altos de la zona de Oaxaca, prácticamente tú sacas tu mano y tocas las nubes. ¿La han visto? ¿Han viajado allá? Toda esa humedad que tiene las nubes se va concentrando o va haciendo que la montaña vaya descendiendo esa humedad en forma de pequeños arroyos o en forma de lluvia que va baneando y va dejando húmedo. Esta humedad fue muy importante para el desarrollo de la agricultura. Y esta agricultura o esta tecnología en su agricultura permitió un desarrollo increíble de esta cultura zapoteca, que también ya veremos más adelante. Los mayas, eh, a ellos son muy famosos por el conocimiento de las matemáticas, el desarrollo de las tecnologías, y con ellos se viene a crear evidente la creación de ciudades-estados. Los mayas, aunque abarcaron una región muy amplia en el sureste de la República Mexicana y Honduras, ellos no tenían una ciudad capital, como es el caso de los mexicas, tal es Tula, de los teotihuacanos es Teotihuacán, de los zapotecos era Monte Albán, y de los mexicas sola ciudad capital. Ellos lo que tenían eran ciudad, Palenque, Chichén Itzá, Uxmal, Tulum, Bonampak, entre una realidad de ciudad-estado. Estaba la ciudad principal y algunos pueblos controlaban, pero compartían lengua, costumbres, tradiciones y conocimiento, la cultura en general. Tenemos después la parte norte de la actual Ciudad de México. En el periodo de los teotihuacanos habían 5 grandes lagos, del cual solamente queda Texcoco. En esas teotihuacanos desarrollan una tecnología impresionante para las que estaban estancadas como las que bajaban de las montañas que están cerca. Y ellos hicieron la ciudad más grande y están las evidencias de la pirámide de Balcán, una ciudad muy, muy enorme que en su momento más
de mayor más grande que la ciudad de Umán actualmente, y otras pequeñas ciudades en que surgieron. Es impresionante el modo de cómo la ciudad se fue transformando y cómo hacían llegar los servicios a todas las, por decir de un modo, colonias que tenía la gran ciudad de Teotihuacán en el valle, zonas de Puebla, zonas de Oaxaca. También son una gran cultura que 21, con la calle de Tenochtitlan, aparecen y crean todo un evidencias a través de sus artesanías. Los mixtecos siguen existiendo, los mayas y los únicos que se han perdido en la historia son los teotihuacanos, que se cree que también los de Tula, Hidalgo, pero se cree que ellos son los antepasados de los náhuatl. Los náhuatl en sí, un escrito que nos dejaron de la peregrinación de Aztlán, veremos que ellos son extranjeros que llegan al Valle de antiguos toltecas y los antiguamente, pero sí, ¿cuáles son las caricaturas basadas? Para su estudio, Mesoamérica se divide en básico, preclásico, clásico y posclásico. Son los tres periodos en que los arqueólogos, con solamente tocar o tomar un elemento y ver sus características, como al posclásico, agarran una vasija, la ven y dicen, por supuesto, agarran otra y dicen, o ven la pirámide, esta pirámide fue construida posclásico. Y no es, ellos como se han formado y se han capacitado, para ellos es fácil distinguirlo. Para nosotros distinguir esas características que tienen. Me imagino que han visto pirámides, han ido a zonas arqueológicas. Nuestros antepasados acostumbraban a hacer construcción sobre muchas veces sirve de base para crear otro edificio en el periodo clásico. En Chichén Itzá hay evidencia de esos tres momentos históricos en la ciudad. Hay partes de preclásico, hay partes de clásico y postclásico o abandono de la ciudad de Chichén Itzá. Según evidencias arqueológicas de cultura y en controlar una gran cantidad en la cerámica, el arte y la arquitectura talladas en piedras de casi 3 metros de altura, de peso tenía cada piedra. Y lo enigmático es cómo llegaron esas piedras hasta esa zona del lago. ¿Por qué no hay piedras? Fueron los primeros en crear tabiques. La pirámide de San Lorenzo, las pirámides que están en San Lorenzo lo hicieron con tabiques cocidos, que es una técnica bastante ancestral que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Ellos agarraron el barro en abundancia, en vista que no hay piedras, agarraban el barro, el zacate o paja, como ustedes quieran conocer, lo mezclaban y fabricaban esos cuadrados que cosían, ya tenían la tecnología de coser esos tabiques para construir sus pirámides. Hay varias pirámides en esa zona arqueológica de los Olmecas que no están hechos con piedras como en la zona de Yucatán o de Palenque, sino que están hechos con la tecnología de tabiques, que es un avance tecnológico evidente y un legado que dejaron los Olmecas. Más antigua se llama San Lorenzo, se le llama evidencia encontrada de una organización cultura mesoamericana. ¿Qué es lo que significa? Culto que había un edificio para el gobierno, ya lo han identificado. Miren, 60 habitantes, 2 millones. Imagínense hace la nación de mayas, 2 millones. ¿Cuántos mayas el INALI junto con el INEGI? Este cambio en cuestiones de la conquista y al gobierno a lo largo de la historia. Utilizaron diferentes tipos de técnicas agrícolas, ya les dije dos, investiguen, ya les dije uno nada más, el de terraza. Hay otras dos más que utilizaron los mesoamericanos. El gobierno era teocrático, eran grandes comerciantes y para ello utilizaban el trueque, ¿no? Utilizaron algo que se llama tributo, que es también una de las tareas que me van a entregar hoy. El tributo era una manera de recabar bienes para los pueblos dominantes de los pueblos dominados. Los aztecas fueron uno de los que lo utilizaron más, al igual que los toltecas, lo que es de hecho
existía la dualidad guerra-tributo. Hacían la guerra y el pueblo vencido tenía que pagarle tributo al vencedor. Y era como una especie de ejercicio normal y natural de parte de ellos, una práctica que nos pudiese parecer un poco extraña, el hacer la guerra como algo normal dentro de su cosmovisión. Pero también los europeos, también los asiáticos, en cierto momento de su historia, hicieron estas prácticas de la guerra. La guerra como un ejercicio propio de la humanidad, ese deseo de expansión, de bienestar hacia los que consideran suyos como propios de su grupo cultural. Durante la guerra tributo, o en este periodo de guerra tributo, ¿qué es lo que cobraban en tributo? Plumas, maíz, jade, oro, por mencionar algunos de los elementos u objetos que ellos pedían en tributo. Esto era muy frecuente. También la cera de abeja y la miel eran tributos pedidos por parte de los países vencedores. Bueno, hemos terminado el día de hoy en la introducción a lo que es Mesoamérica. Y ya la próxima semana empezamos a ir profundizando más esta cuestión de las civilizaciones mesoamericanas. ¿Sale? Vuelvo a repetir, los que me entregaron tarea, las tareas que están puestas para el día, en su consigna aparecen 2 tareas. Esas tareas que aparecen para el día de ayer, si las hicieron en diciembre, no las tienen que hacer. Si no las he hecho, por favor, súbelo en el apartado de las tareas de diciembre. Las tareas de hoy tienen hasta las 6 de la tarde para entregarla. Sale. Cuídense mucho, pasen un bonito fin de semana, los contagios están a la alza. Si salen, usen correctamente el cubreboca, tengan su gel a mano y aunque estén en casa, cada vez que puedan, lávense las manos con agua y jabón para evitar el contagio. Bonito fin de semana, cuídense.